El salario mínimo será de 278.80 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2025, el primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo acordó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, y se confirma lo que había anticipado la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, porque la novedad es que es la primera vez en 6 años que el aumento no es de entre el 15 o 20%, como había venido aplicándose en el sexenio de su antecesor, de López Obrador, sino que esta vez fue menor. Para el próximo año, el aumento al salario mínimo general será de 12%. Un poco de contexto. Cuando se trata de negociar el salario mínimo, los empresarios siempre piden un aumento un poco más conservador. De hecho, este aumento del 12% los tiene contentos porque el año pasado es el mismo porcentaje que pedían para el salario de 2024. No se les hizo porque quedó de 20%. Pero luego tenemos a los sindicatos que por el contrario suelen pedir más. Por ejemplo, el año pasado, que en lugar de un aumento de 20, lo buscaban de 25%. Es un estire y afloje que requiere cálculos, además, que consideren no generar presiones adicionales a la inflación, costo laboral o temas de productividad laboral. El sexenio de López Obrador había comenzado con un salario mínimo de 88 pesos hasta terminar por arriba de los 200 pesos. Por supuesto que esto fue calificado de positivo, aunque aquí vienen los peros. Hace justamente un año, literalmente, tuvimos para este podcast las palabras de Luis Munguía, presidente de la CONASAMI, quien nos decía que el impacto de subir una vez más el salario mínimo en 20% tendría un impacto menor en la inflación a lo largo del año. Sin embargo, quedaba una interrogante. ¿Hasta cuánto más se iba a poder seguir con aumentos de doble dígito, especialmente del 20%? Munguía nos decía que sería cada vez más difícil y que pronto se tendría que ver un nivel óptimo. Bueno, exactamente un año después de comentarnos esto, el aumento se mantiene de doble dígito, pero ya no del 20%, sino del 12%, acordado por los empresarios, sindicatos y el gobierno. La presidenta Sheinbaum, en la conferencia matutina del miércoles, argumentó de todas maneras que era más de 3 veces lo que se tiene estimado para la inflación en 2025, que recordemos la proyectan en 3.5% al cierre de ese año que está por llegar. Su objetivo es que el salario mínimo represente 2.5 canastas básicas al final de su sexenio en 2030. Y digamos que con el aumento anunciado para 2025 vamos en 1.85 canastas básicas. Tenemos también la opinión de la aún subgobernadora Irene Espinosa, con quien pudimos platicar al inicio de esta semana y aprovechamos para preguntarle justamente sobre los aumentos al salario mínimo, y ella abordó otro punto interesante. Desde su punto de vista, el incremento acumulado del salario mínimo sí empezó a generar mayores presiones sobre la inflación, pero lo que no se incrementó fue la productividad laboral. Por ello consideró que sería mejor un aumento más moderado, justo como el que propuso Sheinbaum, aunque de todas maneras sigue siendo muy importante a doble dígito. Volvamos a escuchar lo que nos dijo sobre este tema en la entrevista completa, que además pueden consultar en el episodio del 3 de diciembre.